Hablar ahora un poco de política exterior y de lo que pasa en otros lugares del mundo y de ahí recalamos en el Perú. Pues nos miramos mucho el ombligo y a veces no le prestamos atención a cosas importantes, interesantes que marcan pautas y tendencias en el mundo. Hoy la Corte Penal Internacional, un fiscal, Samir Khan se llama, ha pedido la orden de detención para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para su ministro de Defensa y para 3 líderes de Hamas, por acusados de crímenes de guerra por el conflicto en la franja de Gaza, ¿no? Al parecer un pedido salomónico, ¿no? Es darle y quitarle la razón a los dos, pero podría ser un gesto, si es que llega a convertirse en una orden de detención efectiva, porque es el pedido del fiscal, un gesto que tendrá efecto, lo hará. ¿Se van a entregar estos personajes? No. Entonces vamos a hablar de todo esto, del impacto que puede tener, de por qué dura tanto ese conflicto, con un internacionalista que ustedes conocen bien. Gracias por acompañarnos, Farid Kajat. De nada, buenas noches. Bueno, no sé si la introducción que hice más o menos va por cómo tú estás viendo este tema, ¿no? Pero ¿hasta dónde crees que llegue esta iniciativa, esta decisión del fiscal Khan de la Corte Penal Internacional en La Haya? A ver, el fiscal Khan, en mi opinión, ha pedido las órdenes de arresto basado en aquello que es más fácilmente demostrable, porque pudo haber tomado otros casos y formulado otras acusaciones, pero hay evidencia, por ejemplo, de que Israel no ha permitido de manera deliberada ingreso en cantidades suficientes de ayuda humanitaria. Entonces se ha ido por aquello que cree que puede demostrar con facilidad. En el caso de Hamas no hay mayor discusión sobre la naturaleza de los hechos que protagonizó. El problema con Israel es que es un Estado con recursos para hacer valer sus derechos en el sistema internacional, cosa con la que no cuenta Hamas. Pero el problema no es ese, el problema es que tiene apoyo virtualmente incondicional de alguna de las principales potencias occidentales, en particular Estados Unidos, que paradójicamente acusaba al gobierno israelí de cosas muy similares a aquellas de las que lo acusa ahora la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El propio Biden dijo explícitamente que Israel estaba perdiendo apoyo, lo dijo a mediados de diciembre, por sus bombardeos indiscriminados. Después de haber apoyado casi incondicionalmente, sí, ¿no? Sí. Fue como una reacción, una compensación de todo el apoyo casi incondicional que había tenido, ¿no? Sí, claro, es que ahí entran a tallar dos factores en el cálculo de Biden. Hace 20 años, hace 30 años, no había grupos importantes en la sociedad estadounidense organizados en torno a la defensa de los derechos de los palestinos. Ahora los hay, y sobre todo los jóvenes, de millennials a centennials. Los millennials son la primera generación en la historia de los Estados Unidos en donde hay más gente que simpatiza con la causa palestina que con Israel, y eso va aumentando a medida que baja la edad. Los centennials son los más pro-palestinos. Esa gente debería ser activista de la campaña de Biden y ahora lo está amenazando con no ir a votar el día de las elecciones. Entonces hay cálculo político en ahí todo hay un esto, cálculo siempre político que tiene que ver con su electorado, con su situación interna. Sí. Y el otro cálculo político, sin embargo, es Estados Unidos no quiere ser acusado de complicidad con crímenes de guerra a lesa humanidad e incluso genocidio. En este último caso eso puede ocurrir porque está en la Convención contra el Genocidio, en la demanda que ha planteado Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos y el Reino Unido, Sudáfrica lo ha dado a conocer, podrían ser acusados. Pero todas formalmente. Estas demandas llevadas en esta corte, y hay otras, ¿qué efecto pueden tener? ¿Estamos o no ante una crisis del multilateralismo? Sí, pero no necesariamente por este motivo, digamos. A ver, Putin, la Corte Internacional de Justicia le dijo que la Corte Internacional de Justicia, que su invasión de Ucrania era ilegal y debía detenerla y retirar sus tropas. No lo ha hecho, obviamente. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin. Obviamente Putin sigue gobernando en Rusia,
Pero Putin ya no viaja a ciertos eventos donde el país sede sea miembro de la Corte Penal Internacional y pudiera eventualmente detenerlo para extraditarlo. Si viniera en noviembre a la cumbre de APEC en Lima, ¿lo detendría? Claro, no creo que el gobierno peruano se atreva, pero en principio debería. La otra cuestión en el caso de Israel es que eso cambia la relación de fuerzas entre actores políticos. O sea, un pedido de arresto que se apruebe, más que llevar a que sea apresado y juzgado, a lo que sí va a llevar es que las campañas de boicot contra Israel ganen fuerza y que ganen fuerza otras demandas contra Israel o ciudadanos israelíes ante cortes internacionales, como en el caso de la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces el efecto puede ser más político que jurídico propiamente, pero en general sí, el multilateralismo está en crisis y por mucho que no nos gustara el orden creado por las potencias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, la multipolaridad, que es lo que algunos proponen como alternativa, puede ser bastante peor. O sea, el multilateralismo pues es asociado y está recibiendo un duro embate, ¿no? De todos los discursos de muchas derechas, sobre todo, como es la caviarada internacional. Es algo así, ¿no? Es que es curioso, porque de cuándo acá los liberales son caviares, ¿no? Los liberales de derecha, no estoy hablando de liberales, pues los derechos humanos no son invento de la socialdemocracia. Quien, si mal no recuerdo, presidió la comisión que elaboró el borrador de lo que ahora es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue Eleanor Roosevelt, esposa del entonces presidente liberal de los Estados Unidos. El derecho internacional es un aporte civilizatorio que tiene su origen en las potencias occidentales capitalistas. Que le están enrostrando su democracia a otros países que estaban optando por el socialismo o el fascismo, ¿no? Sí, ahora, si me dicen el derecho internacional es un aporte occidental y es un progreso para la humanidad, sí, en lo fundamental, no en todo, pero en lo fundamental. Eso no quiere decir, sin embargo, que las potencias occidentales respeten el derecho internacional de manera inequívoca, ¿no? Y parte del problema ahora es que nadie había hecho lo que hizo Putin al anexar territorio adquirido por medio de la guerra en 40 años. Y las potencias occidentales no habían tenido una actitud tan complaciente frente a lo que podría ser un genocidio como la que están teniendo frente a Israel. Entonces, no es que puedas culpar a los sospechosos habituales, a las dictaduras, de la crisis del multilateralismo. También las potencias occidentales son culpables. Te pido hacer un salto, ¿no? En este mundo con conflictos que se están haciendo crónicos, como el de la Franja de Gaza y el de Rusia y Ucrania, donde hay esta crisis de multilateralismo y una que tú lo ves como una amenaza, una multipolaridad. ¿Cómo queda el Perú, este país con un gobierno inequívocamente débil, pero que de pronto vamos a ser sede de la PEC, estamos en un proceso de admisión a la OCDE? A ver, ¿qué cosa es el multilateralismo? Es creer en la vigencia y los efectos prácticos del derecho y las instituciones internacionales. ¿Cómo se come eso? Perú nunca le hubiera podido sacar a través de un acuerdo bilateral lo que le sacó a Chile a través de un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Por un fallo de la Corte Internacional de Justicia, Perú tiene 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva con los que no contaba antes del fallo. Y que no lo vamos a sacar con una guerra, menos. No, ese es el punto. Acudimos a un foro multilateral y ganamos el caso porque el derecho prevaleció. Y habría que decir, cosa que muchos se niegan a reconocer, Chile acató el fallo y lo implementó con celeridad. Hay que reconocer eso porque Colombia no hizo lo mismo cuando perdió un caso ante Nicaragua ante la misma Corte. Bueno, en un mundo en donde el derecho y las instituciones internacionales pesen cada vez menos, la posibilidad de algo así va a ser cada vez más remota. Y esa es una consecuencia práctica, algo que Perú obtuvo gracias al multilateralismo. O sea, un buen punto, que en nuestra historia podemos agradecer que el multilateralismo
nos sirvió para algo. Nos sirvió para algo. La otra cuestión es que este gobierno, en el caso de APEC, está convocando a una cumbre en un contexto en donde el Congreso opera de pirómano, ¿no? Es la mayoría del Congreso. Han creado una comisión para plantear reformas al sistema interamericano de derechos humanos, y una vez planteadas las reformas le vamos a dar un ultimátum a la OEA o al sistema interamericano para que o adopte las reformas que planteamos, o, de no tener respuesta o no adoptarse, contemplar la salida del sistema interamericano de derechos humanos. Primero, el mundo no se va a adaptar al Perú, pero en segundo lugar, imagínate que ese lío estalle cuando están aquí los jefes de Estado que acuden a la cumbre de APEC. En realidad es que en los últimos años, en las últimas temporadas, con este Congreso hemos visto varias iniciativas de ese tipo, sí, pero no hemos seguido al detalle y de pronto una de esas estalla en cualquier pleno. A ver, lo que este gobierno, bueno, a mí honestamente me parece que se lo ha ganado, pero el punto es desde la perspectiva de quienes gobiernan, lo último que les convendría es que la atención de quienes vengan a la cumbre de APEC se distraiga hacia temas de democracia y derechos humanos. Yo creo que deberían estar en el centro de la agenda, porque este es un gobierno crecientemente autoritario que ha violado derechos humanos, 49 muertos a manos de fuerzas de seguridad del Estado, y que no está respondiendo por eso. La pregunta es si al gobierno le conviene poner el énfasis en esos temas en un contexto en el cual el Perú está siendo objeto de que los reflectores de la prensa internacional se centren en él. No, sin duda no. Además, este gobierno, con Boluarte, cuando estaba Otárola y Adrianzen, que ha sido nuestro embajador ante la OEA, tienen un discurso pues de negar responsabilidades políticas en esas muertes, pero sí le dan un espacio a los organismos internacionales, ¿no? Fueron convocados la CIDH, no recuerdo el nombre del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas también, para que vengan. O sea, hay un discurso de vengan, pero otra cosa es cuando se les va a hacer caso, ¿no? A ver, hemos desacatado una decisión explícita de la Corte Interamericana respecto al caso Fujimori. En otros temas estoy mencionando que el Congreso quiere plantear una forma oblicua de salir del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, más allá de rendir pleitesía retórica, en realidad hay una actitud francamente hostil hacia ese sistema. Sí, pues, o sea, Adrianzen, el primer ministro, ha sido embajador allí, tenía esa pleitesía retórica que tú le llamas, y cuando estuvo en una audiencia que una señora que se había metido ahí le pisó el palito, ¿no? Y le salió lo que realmente pensaba, ¿no? Además, igual que Boluarte, culpa a los muertos de su asesinato. A ver, hubo actos de violencia durante las protestas. Por ejemplo, uno ve imágenes de manifestantes apedreando ambulancias. Si los casos en los cuales se da muerte por acción de armas de fuego a gente que protestaba hubieran sido gente que lanzaba piedras contra ambulancias, estaríamos en un debate totalmente distinto, pero no hay un solo caso hasta ahora de los que yo he visto en donde ese sea el caso. O sea, la mayoría de los muertos, o por lo menos una parte considerable... De los 49 investigados. Sí, algunos ni siquiera participaban en las protestas, otros participaban, pero hay fotos o videos que muestran que no estaban haciendo nada ilegal en el momento en que se les disparó. Sí, última pregunta. ¿Ha habido esta cumbre organizada por Vox en España con mucha gente derecha? Ha estado Milei, de aquí han ido algunos peruanos, como Patricia Chirinos, que le he visto allí. ¿La derecha está de moda? ¿Podría estar de moda en la región? ¿Y eso podría tener impacto en nuestras elecciones del 2026? A ver, en la región la cosa es más matizada. En Europa sí, vamos a ver ahora en junio un aumento del caudal electoral de la derecha radical en las elecciones para el Parlamento Europeo. Pero en América Latina, aunque menos que antes, todavía creo que hay más bien el rechazo al statu quo. Aunque ya eso empieza a cambiar. Por ejemplo, en las elecciones de México probablemente se reelija el partido en el gobierno, Morena, que es de izquierda más bien, ¿no? Bueno, pretende ser de izquierda. Y acá, para terminar.
Acá hay dos factores, bueno, en América Latina hay dos factores que sí ayudan a la derecha. El tema migratorio, que por ejemplo ha sido importante en las elecciones que acaban de tener lugar en República Dominicana, la xenofobia contra los inmigrantes. En el Perú no ha sido tan importante, pero el otro tema que ayudó mucho a Bukele y que puede ayudar a la derecha en el Perú es el tema del aumento de la delincuencia. Y entonces la retórica de mano dura, aunque en el fondo no funciona, tiende a ser popular. Es un buen tema para la derecha. Sí, bueno, sí. Buenos apuntes. Muchas gracias, Farid. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puedes, por favor, escoger una carta? A ver. ¿Qué dice? Todos a la cima, todos quieren llegar, no importa el camino, todos vamos a llegar a la cima, felicidad. Los mojarras. Ah, te salió una letra de mojarra. Digamos, está bien. Prefiero esto que... Una buena opción. Sí, sí. Muchas gracias, Farid Cajat.